Paz a ustedes, soy el profeta Kalela Williams. Para mí es un placer poder llegar a sus casas y bendecirlos con esta palabra que sé que va a llevar sus ministerios, sus llamados, lo que están haciendo para Dios al próximo nivel. El día de hoy vamos a hablar acerca de la manifestación de los hijos. Este tema es un tema para mí revolucionario, muy interesante e importante. De hecho, para mí es uno de los temas más contundentes de toda la Biblia y una de las mejores enseñanzas del apóstol Pablo, basadas en el libro de Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y hay que explicar algo muy importante en esto. Lo primero que quiero explicar es, estamos hablando sobre identidad profética, estamos hablando sobre nuestra verdadera identidad en el Señor. Nuestra identidad no es lo que hacemos para Dios, nuestra identidad es lo que somos en Él. Y lo que hacemos nosotros cuando estamos en secreto es el fruto de nuestra fe, de lo que creemos que somos. Es decir, cada cosa a la que tú te expones, cada cosa que tú escuchas, que tú ves, que tú percibes, que tú sientes, es parte de lo que tú le das carácter, le das concentración y le das peso en tu interior. Ahora bien, cuando hablamos sobre este tema importante de nuestra identidad como hijos de Dios, lo primero que tenemos que entender, usted me preguntará, hemos hablado sobre el origen de nuestra identidad, hemos hablado sobre nuestra naturaleza, hemos hablado sobre el genoma de Dios. Ahora, profeta, en ninguno de esos puntos usted ha hablado del Espíritu Santo. Y este es el punto que quiero tocar el día de hoy, sobre el Espíritu Santo como el espíritu de adopción. Cuando hablamos de manera profética sobre el espíritu de adopción, estamos hablando especialmente del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la Biblia lo habla y lo revela como el espíritu de adopción, como el Paracletos, como el otro consolador. Cristo dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar en orfandad, yo me voy a ir, pero con ustedes se va a quedar el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para llegar a la realización de nuestra verdadera identidad como hijos, necesitamos entender la obra gloriosa del Espíritu Santo. Yo creo profundamente en la paternidad. Escuché un montón de cosas y de gente hablando sobre paternidad en las redes sociales, criticando la paternidad, diciendo que es falso. Creo completamente que es verdadera la paternidad. Creo que Dios puede levantar un hombre y mentorear a otros, dirigir a otros, enseñar a otros como un padre. Ahora, esa paternidad de Dios está por encima de una paternidad espiritual o una paternidad en la fe. La paternidad en la fe, o lo que llamamos paternidad espiritual, que es realmente una paternidad en la fe, está subordinada a la paternidad de Dios, a la realidad de Dios, porque por más padre espiritual que yo pueda ser de una persona, ningún atributo que yo pueda ejercer como padre va a permitir que esa persona me pueda llamar Abba Padre. O sea, ese espíritu de adopción, dice la Biblia, es el que Dios colocó en nosotros, por el cual clamamos Abba Padre. Eso solamente lo puede provocar el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo es el que da, dice la Biblia en el libro de Romanos, en el verso 16, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces somos herederos. Y si herederos, somos coherederos con Cristo. Es decir, todas las cosas del reino espiritual nos son entregadas por herencia cuando accedemos a nuestra verdadera identidad. Ahora, ¿cuál es el problema con muchos creyentes que están en la iglesia, tienen 50 años, 70 años, 20 años, 15 años, sentados en un banco y nunca prosperan, nunca avanzan, ni espiritualmente,
ni ministerialmente, ni materialmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que aunque tú tienes herencia, recuerda que uno de los elementos básicos para que la herencia te sea entregada, para que la herencia te sea manifiesta, para que la herencia te sea revelada, es la madurez. Uno de los problemas que hay en nuestra generación cuando hablamos de nuestro carácter y de nuestra identidad en el Señor es que la mayoría de los creyentes hoy son inmaduros. Cuando tú llegas a la madurez espiritual, cuando tú estás sano internamente, una de las realidades en nuestro mundo hoy es que vivimos y vemos personas que están enfermas espiritualmente. ¿Y por qué estás enfermo espiritualmente? Fácil, porque puede ser que haya brotado una raíz de amargura, puede ser que hayas recibido un menosprecio o un rechazo, puede ser que hayas sentido abandono, y todo esto genera en el interior del hombre una sustancia espiritual que produce que él esté constantemente cayendo en un ciclo o en un círculo vicioso. Esto es provocado básicamente porque no maduramos en la fe, porque no crecemos. Ahora, la madurez, ¿cómo viene la madurez, profeta? La Biblia dice que mientras el hijo es joven, en nada difiere del esclavo. Hay muchos de ustedes que no son hijos de Dios, que son creyentes en Dios. Hay otros que son hijos, pero son hijos inmaduros. Entonces, en el ámbito espiritual, los creyentes que son esclavos y los creyentes que son hijos inmaduros están en la misma condición, no avanzan. ¿Cuál es la medida para avanzar, profeta? Fácil, cuando llegas al nivel de madurez. ¿Cómo llego a la madurez? A través de los tratos del Espíritu Santo. Es imposible llegar a la madurez como hombre de Dios, como mujer de Dios, si no tienes la vida de trato con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no gobierna tu interior, no gobierna tus decisiones, no gobierna tu carácter. La mayoría de la gente confunde lo que es el carácter con actitudes. Hay personas con malas actitudes y eso no significa yo tengo el carácter fuerte. Eso no es un carácter, es una mala costumbre, es una actitud errónea que tienes. Carácter es que yo soy el mismo en privado que soy en público. El mismo que habla en las cámaras es el mismo que habla detrás de cámaras. Eso es carácter. Carácter es una formación que viene con el fruto del Espíritu. Por eso, ser hijo de Dios no es decir soy cristiano. Ser hijo de Dios es una vida de carácter, de relación, de comunión y de crecimiento en el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde comienza esa conexión con el Espíritu de Dios? Y de hecho, es el único acceso que tú tienes a la mente de Cristo. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el único que conoce el interior de Dios. O sea, la única forma de yo acceder a la mente de Dios es a través del Espíritu Santo. Cuando yo tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien trae la revelación de la mente de Dios. Y es el acceso que yo tengo a la mente de Dios. Pero el Espíritu Santo no vive fuera de ti. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Solamente que una cosa es que yo viva en tu casa y otra cosa es que tú me prestes atención y seamos amigos. Yo puedo ahora mismo, yo tengo una casa de 5 habitaciones, puedo rentar una habitación de mi casa y tú podrías vivir perfectamente, entrar por la puerta de afuera y que nunca nos veamos. Entonces, eso no significa que tú y yo tenemos una relación. La vida del Espíritu son las arras de nuestra herencia. Tú tienes la primicia del Espíritu porque el día que recibiste a Jesús, ese día tú recibiste al Espíritu Santo. Tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo el día que te convertiste a Cristo. Ahora, la realidad del desarrollo de la vida en Cristo no es el día que viniste a Cristo. Comienza el día que viniste a Cristo, pero ese no es el desarrollo completo. Eso no es la plenitud de tu vida en Dios. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, pero no accedemos a despertar la semilla de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu, pero no tenemos interacción con el Espíritu. Si usted entra a la escuela intensiva de la escuela profética, se va a dar cuenta de la facilidad que es, o de lo fácil que es profetizar. Es muy fácil. Todos pueden profetizar. Ahora,
No todos tienen acceso a esa comunión, a esa intimidad de poder hablar y recibir respuesta del Espíritu. Aunque es para todos, pero no todos tienen la tecnología desarrollada. Hay una tecnología espiritual que tú vas a tener que tener descargada en tu interior, como una PC. Yo tengo una PC, esta Mac que ustedes están viendo. Esta PC tiene muchas cosas, pero esta PC no tiene programas de diseño integrado, diseño gráfico. No tiene Photoshop, ni Illustrator, ni InDesign. No lo tiene integrado. Entonces, aunque yo tengo una máquina que podría trabajar en diseño gráfico, yo no tengo dentro descargado los programas. Tú tienes una tecnología integrada dentro de tu espíritu para poder funcionar en lo profético. Pero te falta integrar la relación, la vida, la comunión con el Espíritu Santo. Este es el espíritu de adopción. Por eso muchos de ustedes nos escriben preguntando porque no saben qué hacer, no saben cuál es su ministerio, no saben hacia dónde dirigir tu vida. Es fácil, necesitas comunión con el Espíritu Santo. Cuando logres tener ese nivel de acceso, ese nivel de comunión, ese nivel de relación, tu vida entera va a cambiar. Porque dice la Biblia que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primer principio, tengo que tener relación con el Espíritu Santo. Segundo principio, para que no se me confunda, tienes que entender que tú eres heredero de Dios. Voy a repetirlo, eres heredero de Dios. Y eres heredero juntamente, o coheredero juntamente con Cristo. Es decir, Dios está dispuesto, está disponible. Él desea vaciar su voluntad, sus propósitos, su poder y su vida dentro de ti. El problema es que nosotros queremos conformarnos con ser menos que eso. Por años hemos escuchado canciones de que somos gusanos. Por años hemos escuchado canciones de que somos menos que nada. Cuando la Biblia habla de gusano de Jacob, la palabra que aparece ahí es como un embrión, un huevecillo que se está formando para trascender. Pero Dios no está llamándolo gusano como que tú eres una basura. No. De hecho, inclusive el salmista cuando dice, yo soy gusano y no hombre, lo que está diciendo es, yo estoy en un embrión. Él está hablando desde la perspectiva de lo que era antes de ser, antes de la grandeza que se manifestó en él, estar. Él está hablando de esa condición. Pero hoy en día nuestra generación, que dicen muchos estudiosos que es una generación de cristal, estamos tan acostumbrados a estos conceptos deplorantes, negativos sobre nuestras vidas, que entonces perdemos de vista la grandeza que Dios colocó en nosotros. Y dice, ustedes no solamente tienen el espíritu de adopción, ustedes tienen toda la documentación legal en el reino espiritual para poder recibir herencia. Lo dije en el primer video. A lo suyo vino, o sea, su obra, a la obra salvífica, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad, o sea, le dio un documento legal que los acredita como ser hijos de Dios. Ahora bien, oiga lo que dice el texto. Estos no son inspirados ni engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Quien engendra es Dios. Y nosotros en el Espíritu lo que estamos haciendo es recibiendo esa gracia, esa herencia, esa esencia de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice? Hay una cláusula. Si es que padecemos juntamente con Él. Hay un tema aquí que es uno de los temas que no le gusta tocar a los creyentes. Nuestra generación de creyentes cree que porque nosotros tenemos la palabra, tenemos a Dios, que no podemos padecer. Y la Biblia habla de que vamos a padecer persecución por causa de la justicia, de que vamos a padecer persecución por causa del reino. Una de las cosas por las que más se padece persecución es inclusive por la fe, por lo que creemos. Predicadores que reciben persecución porque ellos enseñan cosas que nuestra generación a veces ni siquiera está acostumbrada a escuclarlas, porque estamos tan acostumbrados a beber leche espiritual que cuando nos quieren dar pan nos atascamos y decimos es falsa doctrina, es del diablo. Pero realmente no es del diablo, no es falsa doctrina. Estuvo en la Biblia, estuvo en tu Biblia siempre. Simplemente que como tú te acostumbraste a comer una comida, cuando comes otra ya te parece que está mal. Entonces quiero ir a tu espíritu en esta hora. Nosotros estamos en la posición donde Dios nos colocó como coherederos. Tú no eres menos que eso, eres coheredero.
pero tienes que entender que hay un punto donde vas a padecer. ¿Padecer por qué, profeta? Vas a padecer porque es posible que te persigan por eso que crees. Porque es posible que te acosen, que quieran hablarte mal simplemente porque crees en lo profético. Porque tú crees que no cesaron los dones, que no cesó el llamado, porque tú crees que Dios puede vivir contigo en la tierra, que Dios te llamó para elevarte a su nivel, para que tú fueras su semejante, que Dios quiere tomar una decisión acerca de la tierra y Dios va a tener que consultarte a ti. Ay, profeta, eso es del diablo, pero mi Biblia dice que Dios no destruye a Sodoma y a Gomorra sin antes consultar a Abraham. ¿Por qué? Porque era su amigo, había un nivel de relación. Entonces mira lo que él dice: yo tengo pues por entendido que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria que se va a manifestar sobre mí. ¿Qué le está diciendo el apóstol aquí? Lo que tú estás padeciendo en este momento, la persecución, los ataques, que hablen mal de ti, que inventen historias, que digan cosas, que te publiquen como falso, como mentiroso, como falso profeta en las redes, eso es parte del negocio. Eso es parte del trabajo. Y mire, le está hablando uno que a mí no me gusta escuchar que hablen mal de mí. Pero pasa, muchas veces pasa, y a veces vamos a tener que lidiar con eso porque es parte de la gloria. Tú no puedes esperar trascender